Seguimos en Camino a los Pinos. José Goldenberg, ¿en qué momento se concibe y el poder político acepta la creación del Instituto Federal Electoral? Bueno, yo creo que por la secuela de 1988 se hace imprescindible crear una institución que ofrezca un mínimo de garantías a los contendientes de imparcialidad, porque lo que había sucedido en 1988 era inaceptable y con razón para las oposiciones, de tal suerte que lo primero que se pone en la mesa luego de 1988 es cuáles van a ser las normas y las instituciones para el próximo proceso electoral del 91. Y el primer Consejo General del IFE tiene una composición interesante, sigue siendo presidido por el secretario de Gobernación, hay una presencia de la representación del Poder Legislativo, hay una representación proporcional de los partidos políticos, pero ya una representación proporcional atemperada, es decir, el que más tiene 4 votos que el PRI, el que menos 1. Y lo interesante es que se crea una nueva figura, la de los consejeros magistrados. Esa figura era la que eran 6 y con sus votos podía ser como el fiel de la balanza. Ese fue el primer diseño del Consejo General del IFE. Sin embargo, en 93, 94 y 96 se modifica esa misma composición. Primero pierden su voto los partidos políticos y su representación es igualitaria. Luego se introducen los consejeros ciudadanos, que tienen, por supuesto, derecho a voz y voto. Y para no hacer larga la historia, ya el último diseño, el gobierno sale de la organización de las elecciones, sale el secretario de Gobernación del IFE, quedan sí los representantes del Poder Legislativo de los partidos, pero solo con voz y no con voto, y toda la decisión recae en 8 consejeros electorales y un consejero presidente, cambiando de manera, digo yo, radical, la forma de integración de los órganos electorales en México, que siempre, o sea, tradicionalmente, la Comisión Federal Electoral, siempre había representación de los partidos, del Ejecutivo y del Legislativo. Entonces, se piensa que la elección de 2000 es una apertura democrática muy importante del país por la alternancia de gobiernos PRI a presidente PAN. Pero esto tiene un antecedente en el 94, ¿no? A partir digo, realmente la gran transición democrática, desde mi punto de vista, es la apertura de este instituto imparcial, ciudadano, que le da este nivel de certidumbre, de legalidad, de transparencia y sobre todo de convocatoria a los ciudadanos a que sean funcionarios de casilla, a que conozcan, acepten y determinen en mucho el final del conteo, de la certidumbre que se tiene en los días de elecciones, ¿no? Yo creo que ahí es ese punto de inflexión que realmente vale la pena recordar. Bueno, yo creo que además son muchos puntos, es un proceso que va de 77 a 97. Yo creo que México vivió entre 77 y 97 una auténtica transición democrática. Se modificaron normas constitucionales y legales, se crearon nuevas instituciones, la correlación de fuerzas entre los partidos se modificó, la fórmula para hacer las elecciones también. Y es esa transición, ese desmontar de una fórmula autoritaria y la construcción de una fórmula, si se quiere, germinal democrática, la que permite la alternancia. Exacto. Es decir, sin esa historia, lo que sucede en el año 2000 simple y sencillamente no se puede entender. Es decir, lo que demostraron las elecciones del año 2000 es que México había construido una serie de instituciones, un sistema de partidos equilibrado y unas condiciones de la competencia medianamente equitativas. En el tema de los personajes que participan en el IFE, hay quienes después de su responsabilidad han ido a cargos de elección popular. No es tu caso, tú has estado ajeno a esa oportunidad o esa opción. ¿Tú cómo consideras? ¿Deben de ser personas impolutas y cómo se seleccionan? Y después del IFE, ¿qué vida hay? Bueno, yo soy de la idea de que una vez, que cuando uno labora en el Instituto Federal Electoral, tiene que asumir una imparcialidad a prueba de todo. Es decir, entender que lo que más conviene a México es el reforzamiento de la vía electoral, porque es la única que nos permite la coexistencia y la competencia pacífica de la pluralidad que vive en el país. Pero estoy también convencido que una vez que la función en el IFE se termina, pues quienes han laborado en el IFE tienen todo el derecho de ejercer sus derechos políticos. Es decir, no podríamos esperar
que alguien que fue funcionario del Instituto Federal Electoral y sale del mismo, ya por ese solo hecho está inhabilitado pues, para desplegar una vía política. A mí me parece que que eso también es normal. De acuerdo. Vamos a un corte en Camino a los Pinos y regresamos con José Woldenberg. Y les recordamos, la relación con ustedes es importante para nosotros. A través de Twitter y Facebook están en la pantalla. Queremos tener el diálogo directo con nuestro auditorio.